Ok, gracias, Chupitas. Muy gentil, muy amable. Ok, vamos a empezar esta clase, por favor. Les invito a todos a tomar las consideraciones pertinentes y las indicaciones que ya el profesor dijo anticipadamente. ¿Correcto? Muy bien, empecemos entonces nuestro trabajo. Por favor, presten atención, son 33 personas a esta reunión. A ver, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es orientada a conocer uno más de los poderes del Estado, ¿cierto? Estamos hablando del poder ejecutivo. El tema número 12 es el poder ejecutivo. En tal efecto, lo que tenemos que conocer que el poder ejecutivo viene etimológicamente de la concepción de la ejecución, hacer cumplir, ¿cierto? Hacer cumplir y básicamente hacer cumplir las disposiciones legales, es decir, hacer cumplir la ley, ¿correcto? Tal efecto, vamos a empezar a ver de qué en qué consiste, quiénes lo conforman el poder ejecutivo. ¿Recuerdas tú que en la clase anterior hablamos de los poderes del Estado, cierto? Así inició nuestra clase, los poderes del Estado. Es más, hicimos una indicación muy oportuna en entender que estos poderes del Estado podíamos determinarlo a través de la concepción que se encuentra estimada en la Constitución Política del Perú. Y ahí justamente en el artículo número 45 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Constitución Política del Perú, determina que cuando la población se organiza jurídica y políticamente, entonces va a formar lo que se llama el Estado, ¿cierto? En este caso debe ser el Estado peruano. Entonces también tenemos que recordar que el máximo poder que tiene un Estado es el pueblo, o sea, nace del pueblo. Acá dice el poder del Estado emana del pueblo, o sea, nace del pueblo, surge del pueblo. Ese poder que nosotros tenemos, ¿no? Lo vamos a referir obviamente en nuestras autoridades para que ellos administren el poder y tomen la decisión por nosotros, ¿correcto? Por lo tanto, en la Constitución de 1823, que no pudo regir, como habíamos visto ya inicialmente, se estima a 1826, donde sí se establecen la división de los poderes, ¿no? Y ahí vemos que existe el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Sí? Entonces, ese poder, el 100% del poder que tenía el pueblo y le dio al Estado, entonces el Estado tiene que de alguna manera saber administrar ese poder. Y ha pretendido poner entonces a disposición en tres poderes del Estado. Esto se llama la estructura del Estado peruano, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esto es lo que hemos visto la semana pasada, ¿correcto? Entonces, también habíamos dicho que los elementos esenciales del Estado consisten en saber primero que la población, que es el conjunto de personas que habitan en un determinado territorio, ¿no? Estamos hablando de todas las personas que habitan, es decir, las personas nacionales y extranjeras que están acá. Aquí en nuestro país existen muchos venezolanos, muchos colombianos, muchos argentinos y de otras nacionalidades más. Deben tener alguna razón por el hecho de estar acá. Cuando las personas han pasado más de un año dentro del territorio del Perú, se contempla entonces parte de la población peruana, ¿no? Al año están dentro del lapso de los de entre 6 a un máximo de 6 a máximo 12. Estamos hablando de la población que se debe considerar las razones especiales por qué están en el territorio. Normalmente el turismo incluso se puede prolongar hasta un año, normalmente 6 meses, ¿no? Pero si están de carácter turístico, básicamente pueden ser de 6 meses. Si están en un carácter netamente de contemplación laboral, otro puede ser incluso un año y se ajustará a las leyes del país, del Estado, con las condiciones de que el extranjero pueda radicar en el país, ¿cierto? Ya sea por motivos de trabajo, por motivos de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. De tal manera que la población que se identifica, que está dentro del territorio, ¿no? Incluye a los nacionales y extranjeros. Eso es la población.
que va a representar obviamente a nuestra nación, la nación del Perú, ¿correcto? La nación del Perú. Ahora, esta nación del Perú es la que determina nuestra sociedad, la sociedad peruana, cuya realidad determina nuestro país, ¿correcto? Ahora, los países son diferentes y cada país obviamente tiene su forma de disposición de Estado, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el Estado peruano que el Estado americano, o que el Estado italiano, o que el Estado inglés. Es totalmente diferente, ¿cierto? De tal manera de que este país, esta población se tiene que coordinar y de alguna manera hemos dicho que nosotros como la población entregamos el máximo poder al Estado, ¿cierto? Al Estado. Ahora, como hemos entregado nuestro máximo poder al Estado, ¿cierto? Ahí al Estado, entonces el Estado es netamente de carácter subjetivo. Eh, el Estado está representado por el gobierno de turno, ¿no? Que nosotros normalmente lo elegimos a través de las urnas electorales por un periodo de 5 años, ¿cierto? Entonces, el gobierno va a tener una organización, ¿cierto? Jurídica, con la intención de poder ordenar, dirigir, ¿no? Y ejecutar muchas normas con la única condición de poder establecer el bienestar de la población. Eso es lo que se busca. Entonces, como el gobierno ya recibió el 100% del poder, el gobierno distribuye, ¿no? Y sale la estructura del Estado. La estructura del Estado está determinada por el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Recordamos de que la semana anterior hablamos del poder legislativo, o sea, del Congreso de la República, ¿cierto? Pero estos tres poderes tienen básicamente, esencialmente algo que desarrollar. El poder legislativo se encarga de la elaboración de las leyes, ¿no? Tiene que discutirlas, tiene que obviamente analizarlas, tiene que proyectarlas, ¿no? En fin, tiene que derogarlas, o sea, anularlas si no lo ven un propósito oportuno, o tal vez tiene que sugerir, añadir cosas a esa ley, ¿cierto? Ese es el trabajo específico que tiene el Poder Legislativo y está constituido por el Congreso de la República. Quiere decir, los congresistas se deben dedicar simplemente a realizar y hacer todo tipo de leyes, ¿no? Bien, el Poder Ejecutivo se encarga de administrar el Estado. Básicamente se encarga de administrar la política nacional, pero sí en ejecutar. ¿Pero qué cosa tiene que ejecutar? Tiene que ejecutar la ley, ¿cierto? Tiene que ejecutar la ley, ¿no? Bueno, además el Poder Ejecutivo está formado por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. También hablamos del Poder Judicial, quien se encarga de la administración de justicia, ¿no? En las diferentes instituciones, ¿no? Jurisdiccionales que existen en nuestro país, ¿correcto? Hoy nos toca ver el Poder Ejecutivo, por tanto, lo que tenemos que analizar es justamente el Poder Ejecutivo, ¿ok? En el Poder Ejecutivo encontramos, obviamente, una descripción distinta. A ver, ¿qué es el poder legislativo? Perdón, debe de ser ejecutivo, ¿cierto? Ejecutivo, legislativo es el Congreso, ejecutivo. Es el órgano del Estado que ejecuta de ejecutivo, ¿no? La marcha de la política del país, es decir, la política nacional. O sea, el poder ejecutivo dirige la política nacional, ¿correcto? Y está conformado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros, ¿sí? Formado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Perdón, no dice el presidente de la República, dice la presidencia de la República. En este preámbulo, aquí se encuentra el presidente de la República, pero quiero decir que el poder ejecutivo está formado por la presidencia de la República y el Consejo de Ministros. Profesor, cuando me dice presidencia, me habla, no sé, entiendo algo diferente. Sí, espérate un momentito, vamos a hablar de eso, ¿cierto? ¿Ya? No tiene otro concepto. Netamente vamos a hablar de lo que se refiere a la presidencia de la República. Yo solamente te digo, es el lugar donde va el presidente. Ahí cohabita el presidente, en la presidencia de la República. El responsable de la presidencia de la República es el presidente de la República, ¿correcto? Muy bien. A ver,
recapitulemos, profesor. Usted ha dicho que el Poder Ejecutivo está formado por el Presidente de la República, perdón, por la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros. ¿Ya? Mucho confundimos esto, ¿cierto? Decimos, está formado por el Presidente de la República, así decimos nosotros. Lo correcto es, está formado por la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros. O sea, son varios ministros, sí, sí, es cierto. El Poder Ejecutivo es el órgano dinámico de la nación, es el que le da vida a la nación, ¿correcto? Es el órgano dinámico de la nación y se encarga de cumplir y hacer cumplir, obviamente, lo que se dispone en las leyes y en nuestra Constitución, ¿correcto? O sea, ¿ves? De cumplir y hacer cumplir lo que determina la Constitución. ¿Está bien? El Poder Ejecutivo se encuentra en el capítulo 4 del artículo 110 de la Constitución Política del Perú. Entonces, yo te puedo preguntar en el examen, ¿cuáles son las atribuciones o de repente cuál es lo constituido dentro de la Constitución Política? ¿En qué artículo se encuentra de la Constitución Política? ¿En qué artículo se encuentra sobre el Poder Ejecutivo? Y tú simplemente me dices, en el artículo 110, ¿no? ¿Sí? Ya, no te olvides. El Poder Ejecutivo, tal como se determina en nuestra Constitución en el artículo 110, dice que está formado por la Presidencia de la República, ¿no? Está la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros. ¿Está bien? Ya está. El presidente de la República es el que obviamente ocupa el cargo más alto de nuestro país, ¿no? Es el que ocupa la presidencia de la República, ¿correcto? Él es el ingeniero, el doctor Francisco Sagasti Hochschild, desde el 17 de noviembre del año 2020, ¿no? Es obviamente un gobierno transitorio hasta que, pues, se pueda elegir al nuevo presidente de la República. ¿Ok? Perfecto. Y si en estos momentos no se elige es porque está en un proceso de evaluación. ¿Ok? Y tiene que terminar ese proceso de evaluación para que se determine quién es el nuevo presidente de la República. ¿Ok? Y sigamos entonces. El Poder Ejecutivo, ¿no? Dice que está formado por la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros, ¿cierto? Sí. Acá está, la Presidencia de la República. Profesor, la presidencia no es esta señora que es... No, pero dice presidencia. Sí, estamos hablando de un estamento importante del Estado, correcto. La presidencia de la República tiene como máximo representante al presidente de la República, ¿cierto? ¿Ya? Ok, entonces, al presidente de la República, quien ocupa el máximo cargo de la presidencia de la República, ¿cierto? Se le conoce como jefe de Estado. Bueno, se conoce como presidente de la República del Perú, se le conoce como jefe de Estado, ¿no? Se le conoce como el jefe de Estado y del gobierno del país, se le conoce como el funcionario público de mayor jerarquía en nuestro país. El presidente de la República personifica a la nación peruana, o sea, dentro y fuera, él, su investidura, ¿no? Él representa al país. El presidente de la República no puede ir así con chancletas, mal vestido, no, porque él personifica, toda su persona es el país. Cuando llega a otro país, por ejemplo, de visita, algo, él tiene que ser recibido con honores por ser presidente de la República, ¿correcto? Él también tiene derechos y deberes, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en el criterio del presidente de la República. A él se le llama el jefe del Poder Ejecutivo, así se le llama también, ¿no? También se le llama el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, ¿correcto? Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, ¿ok? Al presidente de la República se le conoce como primer mandatario. Entonces la pregunta está, ¿por qué se le conoce como primer mandatario?
porque es el que manda, profesor, por eso primer mandatario. No, no. A él se le conoce como primer mandatario porque él es el primero en obedecer el mandato del pueblo, de quien tiene el máximo poder. Él tiene que obedecer el mandato del pueblo, correcto. Por eso se le llama primer mandatario. ¿Está correcto? Espero que no se te olvide, porque eso voy a preguntar en el examen final, ¿no? ¿Por qué razones se le conoce al presidente de la República como primer mandatario? Entonces la respuesta es porque él es el primero en obedecer el mandato del pueblo, ya que el pueblo tiene el máximo poder, ¿cierto? Perfecto. El presidente de la República es elegido por el voto sufragio. Lo elegimos en las urnas electorales, ¿correcto? De acuerdo a la disposición de partidos que se presenten, nosotros obviamente lo vamos a nombrar y lo vamos a elegir bajo las urnas electorales, ¿cierto? Elegir un presidente de la República exige obviamente una alta responsabilidad, porque no estamos eligiendo a cualquier persona, estamos eligiendo a una persona que va a asumir el cargo más importante del país. Además, él es el que va a llevar tu voto, tu decisión, ¿no? Estamos esperando que el presidente se pronuncie porque está representando a muchas personas, ¿no? Entonces, el presidente de la República, como ya conocemos, nos representa, ¿cierto? Escuche, por favor. Él es elegido bajo, obviamente, las elecciones, como habíamos dicho. Para ser presidente de la República, tiene que haber pasado la mitad de votos, o sea, más del 50%, más uno, ¿correcto? Claro que los votos vacíos o viciados no se van a contabilizar. Entonces, un voto vacío es cuando una persona va y no escribe nada sobre una tarjeta de elección, ¿cierto? Si hay dos candidatos, él dice, bueno, no, o hay 100 candidatos, no, no escribo nada y lo cierra y ese es un voto vacío, ¿cierto? O en blanco, ¿cierto? Hay votos que se anulan, son viciados, ¿no? Por ejemplo, los votos viciados, se puede romper la cartilla, se puede marcar, se puede escribir cosas, se escribe cualquier cosa que sea diferente a la forma correcta de votación, es un voto netamente viciado, ¿cierto? Muy bien. Es por esa razón que ahorita no tenemos presidente, porque están evaluando aquellos votos que han sido obviamente viciados, ¿no? Supuestamente, hipotéticamente, y la máxima autoridad, que es el Jurado Nacional de Elecciones, va seguramente ya en estos días dará su veredicto, ¿no? Porque se están evaluando, ¿ok? Bien, por esa razón justamente. Ahora, cuando nosotros elegimos al presidente de la República, no solamente estamos eligiendo al presidente de la República, se elige obviamente con él el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, se elige, correcto. ¿Por qué, profesor, se elige el primero, segundo, no? Es que va a haber momentos donde realmente se va a necesitar de la participación del primer vicepresidente y del segundo vicepresidente. Porque ser presidente de la República es una labor muy ardua y hay mucho por hacer y de mucha responsabilidad, ¿correcto? Cuando nombramos al presidente, dura 5 años en el cargo. Eso es por el voto popular, ¿no? Nosotros fuimos a elegirlo para que nos represente. 5 años de presidente. De tal manera de que al acabar su periodo de los 5 años, no puede ser elegido inmediatamente. En las últimas reformas constitucionales se aprueba por el Congreso de la República, impide la reelección presidencial inmediata. Pues ya se ha corregido algo, ¿no? Antes era diferente, antes no existía eso, o el presidente se podía reelegir cuantas veces quiera, ¿no? Pero obviamente ya se estipuló este nuevo cambio, una reforma que cambia este propósito y ahora termina esos 5 años y ya no puede ser reelegido otra vez, ¿no?
¿Ves? No puede ser elegido la elección presidencial inmediata, ¿ok? Puede esperar y la siguiente volver a postular, ¿cierto? Muy bien. Oigan, cuando nosotros elegimos a un presidente, el presidente elegido es anunciado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿correcto? Entonces, supongamos que ahorita sale el Jurado Nacional y nombra a una persona, ¿no? A partir de este momento, por el cálculo que hemos hecho, hemos sacado que tal persona es el presidente. A partir de ese momento, el presidente, no, no. Hay que esperar, obviamente, de acuerdo a la tradición, a la fecha cívica patriótica, que es el 28 de julio, ¿cierto? Claro que antes ya el Congreso determinó y se anunció, el jurado también anunció que él es el presidente, pero todavía no puede asumir su cargo. Entonces, el 28 de julio, por tradición, ¿no? Desde la fecha de la independencia, los presidentes salen, obviamente, y asumen su cargo como presidente ante el Congreso de la República, ¿correcto? Entonces, asumen su cargo de presidente y van a ir a tomar el propósito de juramentación, ¿no? Y también de darnos un mensaje presidencial el 28 de julio del año de la elección, ¿cierto? Entonces llega el 28 de julio y obviamente el presidente toma palabra al respecto, ¿cierto? De acuerdo a la disposición y la política que va a seguir el país. ¿Ok? Perfecto. Profesor, ¿cualquiera puede ser presidente? Bueno, claro que sí, cualquier peruano puede ser presidente. Lo más que tiene que ser mayor a 35 años. 35 años, claro que sí, ¿no? Mayor de 35, ser peruano de nacimiento. Ah, gozar de derecho de sufragio. Claro, obvio, ¿no? Gozar de derecho de sufragio quiere decir aquel que no goza del derecho de sufragio. ¿Qué es el derecho de sufragio? Votar por alguien y también que alguien vote por nosotros. Ese es el derecho de sufragio, ¿no? De tal forma de que tiene que gozar de derecho de sufragio. Y si no goza, es porque está detenido, ¿no? O está pagando alguna condena, ok, entonces no. Entonces tiene que gozar de derecho de sufragio, ¿correcto? Libre, libre, libre. Al estar escrito en la RENIEC, obvio, ¿no? Tiene que estar escrito en la RENIEC. Si no está escrito en la RENIEC, ¿cómo va a votar? ¿No? ¿Cómo va a ser elegido? También no se puede, ¿no? Entonces tiene que estar escrito en la RENIEC. Muy bien. Bien, eso es todo. Y profesores es todo, no puede, acá no pueden ser profesional, tener estudios, no, bueno, debería ser, no, debería, ¿no? Pero ¿sabes qué? No, es de carácter democrático, es constitucional, que como quiera nos puede representar, ¿no? Bien, sigamos. Fíjate tú, ¿cuáles son las atribuciones del presidente de la República? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué debe hacer el presidente de la República? ¿Correcto? ¿Y qué no debe hacer? Pues, ¿no? ¿Cierto? A ver, primero, su propósito es hacer cumplir y cumplir la Constitución y las leyes. Claro, como un presidente no va a cumplir con lo que dice la Constitución y las leyes, ¿no? Tiene que cumplir, ¿cierto? Perfecto, ese es número uno. Representa al Estado dentro y fuera del país. Claro, hemos dicho personifica al país, ¿cierto? El presidente con toda su investidura, él es el que representa el Perú. Él va a otro país y baja del avión, está bajando el presidente, ¿no? Pero básicamente está bajando del Perú, ¿no? Y cuando hay que firmar un contrato, un convenio, él está ahí, ¿cierto? Y firma. Y esa es una validez grande, ¿cierto? O Entonces, sea, él firma por todo el Perú. claro, él nos representa, pues, ¿no? Por eso lo hemos elegido. Él tiene el máximo poder. Correcto. Profesor, y disculpe, y si este presidente no cumple con lo que sus atribuciones, ¿quién lo saca? Bueno, hay una forma de cómo evaluar esto, pero nosotros lo podemos sacar porque nosotros tenemos el máximo poder, ¿cierto? De inmediato lo podemos sacar, pero obviamente tenemos que cumplir lo que dicen las leyes, ¿ok? Él es el que dirige la política general del gobierno, o sea, dirige la política del país, ¿correcto? Él es el que dirige la política del país.
Claro, ¿te has dado cuenta, no? Como el presidente actual, ¿no? Dice, vamos a hacer esto, ¿no? Con la vacuna vamos a hacer esta proyección que ya tenemos en la negociación con los laboratorios y la gente no creía, mira, ¿qué está pasando? Hay muchos enfermos. Y él está dirigiendo la política de salud, ¿cierto? Y tiene que decir, a ver, ministra, hagamos esto, a ver esto, que hagamos, ministro, esto por acá, tú qué por esto. Todos están coordinando para atender, obviamente, a mucha gente que está enferma o damnificada, ¿cierto? Entonces, él dirige la política del gobierno, ¿correcto? Vela por el orden interno y la seguridad exterior del país, ¿cierto? Vela por el orden interno. O sea, dentro del país puede haber desórdenes, puede haber conflictos, puede haber marchas, protestas, puede haber actos violentos. Y tiene que él responder, por eso llama a la policía, él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Llama a la policía y dice, oye, usted tiene que salir a poner orden acá. A poner orden no quiere decir abusar de los derechos, eso no. Ah, ya, entonces perfecto. Ah, ellos van y atienden la seguridad interna. Y también puede ser externa, porque de repente vienen los ecuatorianos e ingresan a nuestro país, ¿no? Y están invadiendo, ¿eh? Entonces ahí tienen que ir las tropas y no, no puede avanzar usted, señor. Y ahí está bien, ¿no? Que realmente vela por la seguridad interna y externa. ¿Ok? Siguiente, convoca a elecciones. Ah, termina su periodo y él tiene que convocar a elecciones, ¿no? ¿A elecciones qué? ¿Qué elecciones, profesor? Ah, elecciones presidenciales, porque también pueden ser regionales y municipales, ¿no? Porque obviamente vamos a nombrar a nuestras nuevas autoridades, ¿ok? Ahora, es importante las elecciones, ¿correcto? Sí, y si no convoca profesor a elecciones, hay una sanción, pues ¿por qué no va a convocar? Él es el primero en convocar las elecciones, ¿no? Y es importante eso porque eso determina la conducta democrática, ¿ok? Porque si no convoca elecciones y él se queda, ya es obviamente otro tipo de conducción del país, ¿no? Puede ser netamente tratar de apoderarse del poder, ¿no? Y eso no está correcto, porque vivimos en un país democrático y nosotros tenemos que elegir a nuestro próximo candidato, ¿cierto? Muy bien. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria. Sí, cuando se habla de legislatura extraordinaria, quiere decir de que hay una razón urgente, inmediata, para que el presidente pueda ir ahí. Hemos hecho eso la semana pasada, ¿cierto? ¿No? En caso extraordinario, el presidente convoca inmediatamente, ¿no? Que el día siguiente tiene que velar por los intereses democráticos del país. No, no puede dejar de hacerlo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, para eso llama inmediatamente. Imagínate que tú, que nos invadan un país extranjero. Tienes que reunirse, así sea a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, tienen que reunirse ese momento con el Congreso, ¿no? Y ya por ahí, ¿saben qué? Acaban de invadirnos por esta parte y el otro vecino país también está haciendo lo mismo. ¿Qué hacemos? A ver, llama a los generales, ¿estamos dispuestos? Sí, en cualquier momento, señor presidente, usted ordene nomás y salen las tropas a defender. ¿Ves? Entonces nos protege, por cierto, tiene que estar actuando así. ¿Ok? ¿Qué más? Ah, dirige la política exterior. Claro, dirige la política exterior. Quiere decir que vela por las relaciones internacionales, firma tratados, ratifica tratados, ¿no? Las relaciones internacionales es muy importante. No, pero uno puede estar aislado de las relaciones internacionales, no puede ser eso. Nosotros tenemos convenios con varios países latinoamericanos y con varios países europeos. Quisiéramos tener las relaciones con todos los países del mundo, pero todo es un proceso, ¿no? Entonces, no podemos desligarnos de la parte externa, correcto. Pues, ves, se afianza en las relaciones internacionales, celebra tratados, acuerdos, ¿no? Con la única finalidad de poder dar, obviamente, bienestar a todos. ¿Ok? Nombra a los embajadores, ¿no? A los embajadores que son, obviamente, las representaciones de nuestro país en el extranjero. A los ministros plenipotenciarios.
Bien. Preside el sistema de defensa nacional. Eh, o sea, dirige todo el sistema, ¿no? Ah, ya, defensa nacional en caso de desastre, por ejemplo, en caso de algún incidente muy fuerte, entonces él va a presidirlo. Por ejemplo, si hay un movimiento terrorista pues, fuerte, salen los bomberos, sale las brigadas médicas, ¿no? Sale. ¿Por qué? Porque el presidente ordenó inmediatamente eso, ¿no? ¿Cierto? Declara la guerra y firma la paz con autorización del Congreso. ¿Ok? Declara la guerra y firma la paz con la autorización del Congreso. Administra la hacienda pública. Administra las tarifas arancelarias. Bueno, sí, esto es cierto. Las tarifas arancelarias están reguladas obviamente por el Poder Ejecutivo, básicamente por el presidente, ¿no? Regula, o sea, ponen leyes, normas a las tarifas arancelarias. Concede indultos y conmuta penas. Conceder indultos. Eso se hace, por ejemplo, en fiestas patrias, en Navidad. El presidente indulta a los a los presos que están obviamente de repente sin ninguna sentencia o que están muy enfermos o hayan cumplido honorablemente su sentencia y bueno, analizan su caso y el presidente firma la resolución con el propósito de que esa persona ya debe salir, ¿cierto? Ok, indulta. Por ejemplo, el presidente PPK indultó al presidente Fujimori, ¿cierto? Pero luego otra vez fue remitido a prisión el presidente Fujimori, ¿no? Bueno, ese es el indulto. El indulto está a cargo del presidente de la República. La amnistía está a cargo del Congreso de la República. ¿Sí? Bien, perfecto. Autoriza a los peruanos para servir en el ejército extranjero. Esto es cierto, ¿no? Hay personas que se van, yo por ejemplo tengo unos tíos que se fueron a los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, estuvieron viviendo ahí y su hijo que era pequeñito, bueno, creció y ya es un hombre y él se enlistó en la Marina de Guerra, ¿no? Y bueno, está ahí, ¿no? Perfecto, pero para estar en la Marina de Guerra tener que haber pedido permiso acá al gobierno peruano y a través del presidente se le autorizó, ¿cierto? Entonces, no puede ser que un peruano quiera estar en el ejército brasileño, por ejemplo. No, no, no es cierto. Entonces, bien, tiene que pedir permiso. Ok. Siguiente. Para el presidente de la República, ¿cierto? Del presidente de la República. A ver, ¿en qué caso su cargo está vacante? O sea, ya, no, no, señor, usted no puede estar en el cargo como presidente, usted ha tenido obviamente una falta, ¿no? Bueno, primero, su cargo queda vacante si es que el presidente fallece, se muere, ¿cierto? Ya no hay presidente, pues el cargo está vacío, ¿no? Murió por alguna razón. Por mantener incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Pero tampoco es delito, ¿no? Si yo tengo una incapacidad física, que por esto, pues obviamente, si no sabes qué, usted no puede ser presidente, no, 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 no. Sino todo tiene obviamente una condición. Ahora, oiga, esto es moral o física permanente, pero si es pasajera, no pasa nada. ¿Cómo es de repente él caminando, bajando la grasa, se deslocó el pie, entonces es un pasajero, pues, ¿no? Eso va a pasar. No, no se le puede declarar vacante bajo esa condición, ¿cierto? No. ¿Qué más? Mira, el presidente de la República, el cargo queda vacante, el presidente de la República, si la aceptación de su renuncia por el Congreso, ¿cierto? Si el Congreso lo acepta. Para eso tiene que analizar. No es porque ya tomo mi carta y renuncio y me voy, ¿no? No, tiene que analizar varias cosas ahí, ¿no? Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar en él dentro del plazo establecido. Claro, hay personas o hay presidentes que tienen, bueno, siempre va a ser relaciones diplomáticas, ¿no? Van a elegir al presidente de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, entonces, bueno, de Venezuela no, por ejemplo, de Bolivia, entonces hay que
ellos son invitados, ¿no? Entonces el presidente va a ir allá a la celebración del presidente del país vecino. Entonces el presidente pide permiso, obviamente, al Congreso. Puedo ir en el Congreso y el Congreso tendrá que analizar para qué, de qué, cómo, qué, ¿no? Si eso sirve al país o no. Está viajando, está paseando y nosotros acá muriendo, ¿no? Entonces tiene que pedirle autorización al Congreso. Correcto. Muy bien, muy bien. Ya está. A ver, destituido tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. Bueno, sí. Cuando el presidente está en su cargo, no puede ser traicionado. El presidente solo puede ser acusado durante su periodo. Uno, por traición a la patria. Mm, Por traición a la patria. Ahí sí puede ser acusado y sancionado el presidente, ¿no? Traición a la patria. Dos, por no conceder elecciones presidenciales, parlamentarias, regulares y municipales. Por no convocar. Si no se convoca, hay una sanción para el presidente. Tiene que convocar por el carácter democrático que tenemos. Por disolver el Congreso en forma inconstitucional. ¿Sí? Correcto. Por no convocar elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales. Mira cuántos, ¿ah? Presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales. ¿Ya? Ok, en esto quiero decirte una cosita. Cuando nosotros elegimos a varias autoridades, no elegimos tan fácilmente. Mira, elegimos al presidente de la República, uno. Elegimos al vicepresidente, al primero. Al segundo vicepresidente, ahí hay tres nada más. ¿Ve? Elegimos al alcalde, a los regidores, al presidente de las regiones, elegimos a los congresistas, ¿cierto? Mira, son como 7, a 8 tal vez, ¿no? ¿Ok? A quien no elegimos es al ministro, pues, ¿no? Porque el ministro es elegido por el presidente, ¿cierto? Muy bien, estamos tratando de explicar justamente algunas causas de cuando el presidente debe ser acusado si no cumple, ¿no? Por disolver el Congreso en forma inconstitucional y por impedir su reunión o su funcionamiento, sí. A veces hay una manera de poder muy arbitraria, ¿no? Entonces lo que se hace es anular, obviamente, si se disuelve el Congreso. Y hemos tenido en el año 1992 un ejemplo de ello, y acá también hace poquito con Vizcarra, ¿cierto? Se disolvió el Congreso. Entonces, cuando se ve que esa disolución de Congreso ha sido inconstitucional, ¿no? Para eso vamos al Tribunal Constitucional, entonces decimos de que esa mención ha sido pues un error del presidente y por eso hay que sancionarlo, ¿correcto? Y del Jurado Nacional por impedir las reuniones, elecciones y otros organismos del sistema electoral. Claro, evidentemente hay que, en este caso, por ejemplo, ¿no? Que se están cortando los votos, el jurado ya está en la vista porque ha incurrido en muchas dificultades, ¿no? Muchas observaciones. Entonces hay que ver si esto persiste, declararlo obviamente improcedente todo esto y convocar a unas nuevas elecciones. Así podría ser, ¿no? Pero no es tan fácil tampoco porque todo está enmarcado en leyes, ¿no? Ok, sigamos. Ahora hemos visto todo de la presidencia de la República, ahora vamos del Consejo de Ministros. O sea, es el presidente de la República y el Consejo es todo su equipo ministerial. ¿Quién los nombra a estas personas? Los nombra el presidente con, obviamente, el primer ministro, ¿no? Ok, vamos a ver cómo es así esto. A ver, el Consejo de Ministros, ahí está. Es el órgano constitucional del Estado, es el órgano constitucional del Estado, eso es importante. Integrado por todos los ministros de todas las carteras ministeriales. Ministerio de la Economía, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Producción, todos los ministerios. ¿Cuántos hay, profesor? Ah, vamos a ver entonces. Entonces, todos esos ministros, ¿cierto? Ya, claro, eso se llama Consejo de Ministros, sí. Pero hay muchos, ¿no? Muchos ministros. Entonces, hay que nombrar a un presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ¿ves? Es precedido por el Consejo, ¿no? De Ministros. ¿Sí? Entonces,
a él, o sea, de todo el grupo de ministros que tú estás viendo acá, que todos estos ministros, todos esos ministros, se va a nombrar obviamente a uno, ¿no? Que va a ser considerado como el primer ministro. En verdad, el primero se nombra al primer ministro. El presidente de la República nombra al primer ministro, primerito. Y con ayuda de él se busca a todos los otros ministros, que vienen a ser el gabinete ministerial, ¿correcto? Entonces se llama gabinete ministerial o consejo de ministros, ¿cierto? Entonces, muy bien, hasta ahí está bien. Entonces el presidente de la República va a nombrar al primer ministro que también se conoce con el nombre de Premier de la República, Premier de la República o primer ministro. ¿Ok? Así se le llama. Él lo nombra y con la ayuda de esta persona van a elegir a los otros. Oye, ¿tú qué me aconsejas? ¿A quién lo ponemos acá? Ah, sí, este señor es excelente, hay que nombrarlo a él. Y en el otro ministerio, ¿a quién le ponemos? Coloque a tal persona. ¿Ves? ¿Te das cuenta, no? Entonces es una ayuda, es un propósito de encontrar un buen gabinete que nos pueda representar, ¿cierto? El presidente del gabinete, ¿ves? El presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo, no estoy hablando del presidente de la República, dice el presidente del Consejo de Ministros, es quien preside las reuniones del Consejo y los miembros son los responsables de la conducción de los diversos sectores de la actividad del Estado, ¿ok? Entonces, ya conocemos eso, ¿no? Entonces, siempre el presidente del Consejo de Ministros tiene que salir a hablar representando a todos los ministros, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Entonces, acá tenemos el gabinete del presidente Francisco Sagasti, él lo nombró y ellos son obviamente los ministros. Y debajo pues, estamos obviamente viendo la estructura, ¿cierto? A ver, ¿cómo se llama el vocero del ministerio? Vocero, profesor, no sé. A ver, el vocero es el que representa obviamente al Consejo de Ministros. En este caso será el Premier de la República. Y acá tenemos actualmente, ¿cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama? Violeta Bermúdez. Ella es el primer ministro o obviamente la Premier de la República. Así se le conoce. ¿Ok? Perfecto. A ver, seguimos en el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es un organismo integral del Estado peruano, que está compuesto por el presidente de la República y el Consejo de Ministros, ¿cierto? Que son obviamente los encargados de cada ministerio. ¿Estamos? Entonces, habíamos dicho que el presidente de la República nombra al presidente del Consejo de Ministros, él los nombra, ¿no? Ahora, el presidente de la República, con el apoyo de los ministerios, también, ¿cierto? ¿Sí? Mire, el presidente de la República nombra al presidente de Consejo. Ahora, con el apoyo de este primer, nombra a los demás ministros. ¿Está bien? O sea, Sagasti se ayuda de Violeta Bermúdez y coordinan y empiezan a tener una lista de los ministerios. A ver, ¿quién ponemos al Ministerio de la Mujer? A tal persona. A ver, llamemos por teléfono y empecemos a estudiar. ¿Cierto? Si realmente quiere participar de esto, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya tenemos al presidente de la República, que nombra al presidente del Consejo de Ministros, y a su vez nombra al ministro. Son cargos de confianza, son cargos de confianza. El pueblo no nombra a los ministros, correcto. Es el presidente el responsable. Si él quiere puede nombrar a su padrino o un ministro de justicia. Él así lo decide. Él dice, no, él que es un experto me ayuda y yo lo pongo ahí. Puede ser. ¿Y qué requisitos es para ser ministro? Bueno, uno, ser peruano de nacimiento, ¿no? ¿Cierto? Haber ejercido ciudadano en ejercicio, o sea, mayor de 18 años, haber tenido obviamente la, la posibilidad de elegir y ser elegido, haber cumplido 25 años de edad. Mira, joven no puede ser ministro, ¿cierto? Presidente, no sé, tenemos a una ministra de Economía, ¿no? Hace poco, ¿no? María Antonieta, bien joven, ¿cierto? Muy bien, estos son los requisitos para ser ministro, ¿ok? Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden ser ministros, ¿ves?
Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales pueden ser ministros. Y que ocupan un cargo de confianza, ¿no? Puede ser. Claro, puede llamar, por ejemplo, al general Moncada y el general Moncada va a ser ministro de Defensa o del Interior, ¿ves? Ocupa un cargo de confianza. Todos estos cargos son de confianza, ¿no? Claro, aparte de que deben ser personas muy bien preparadas en ese sentido, ¿no? Bien, ese es el Consejo de Ministros. Ahora, las funciones del presidente del Consejo de Ministros, estamos hablando del Premier. A este presidente del Consejo de Ministros se llama Premier o Primer Ministro, ¿cierto? A ver, ser después de presidente, claro, él es el portavoz, ¿ves? Te decía yo hace rato el portavoz. Él es el portavoz, él representa como se garantiza sus respuestas, es decir, la representación es el vocero del presidente de la República realmente, ¿cierto? Del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ellos se acuerden, él va a salir así, él es el único responsable de la declaración, ¿ok? ¿Qué más? El presidente del Consejo de Ministros, coordina las funciones de los demás ministerios. Claro, hay que coordinar las funciones, ¿cierto? El presidente dice, a ver, vamos a ver cómo hacemos, mira, tenemos este problema de salud, no hay hospitales, ¿cómo hacemos, señora ministra? Perfecto, y ese ya coordiné, empieza, están coordinando, ¿no? Refrenda los derechos legislativos, los derechos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y las leyes, ¿no? Refrendar los derechos legislativos, los derechos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley, ¿ok? Entonces tiene que afrontar, tiene que constituir las diversas decretos legislativos y de urgencia que se presentan, ¿no? Tiene que analizarlas. De una vez tiene que ver si se apoya, obviamente se desaprueba, ¿cierto? Muy bien. Atribuciones del Consejo de Ministros. Aprobar los proyectos de ley que el presidente somete al Congreso, inmediatamente. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta la presidencia, así como las resoluciones y disposiciones de ley. Deliberar sobre los asuntos de interés público. Bueno, acá en este caso los decretos legislativos y los decretos de urgencia son leyes básicamente que se dictaminan y la disposición o resolución del ministerio. Ya cuando, pues obviamente se analiza, puede ser cambiado, sustituido, ratificado, ¿no? Deliberar los asuntos de interés público. Claro, hay que deliberar, hay que tratar los asuntos importantes. ¿Ok? Perfecto. Ya hemos acabado. Bien, está fácil, ¿cierto? Muy fácil, muy sencillo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Obviamente, temático. A ver, por favor, un ratito. Mira, déjame ver, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 alumnos, ¿no? La mitad de los alumnos con cámara y la otra mitad sin cámara, ¿no? Ustedes saben eso, ¿no? Son 10 puntos si no prende su cámara. Yo le dije desde que empezó, ¿ve? Y usted ya es responsable. Ok, vamos a lo siguiente. A ver, analizamos nuestra pregunta. Hoy, ¿dónde está? Creo que es esto, ¿no? Acá está. A ver, se ve, ¿no? A ver, vamos. Primera pregunta. ¿Cómo se conforma el Poder Ejecutivo? A ver, ¿cómo se conformará? A ver, vamos a preguntar. ¿A quién le vamos a preguntar? A ver. De repente no está en clase, ¿no? A ver, Diego Pajuelo. No, no está en clase, pues. A ver, otro. A ver, vamos a preguntar a otra persona. ¿Se da cuenta? Es un ratito. Bueno, a ver, anotamos ahí. ¿Cómo se conforma el Poder Ejecutivo?
El presidente de la República y el Consejo de Ministros. A ver, Daniel Castillo, lea la pregunta 2. A ver, Torres Cárdenas, lea la pregunta 2. No están los alumnos. Torpoco, lea la pregunta 2. ¿Qué asume su cargo el presidente de la República? A ver, un momentito. ¿Quién está leyendo, por favor, que no veo? Yo, profe Chumpitas. Chumpitas. Yo te entiendo, Chumpitas. Pero yo los llamo a ellos porque no prenden su cámara. Y para mí la única justificación está que no están en clases. Bueno, los llamo, no están, pues, ¿no? Bien, bien, gracias, Chumpitas. A ver. ¿Quién asume su cargo ¿Cuándo Asume el cargo ante el Congreso de la República el 28 de julio del año de su elección. Excelente respuesta. Y profesor, ¿dónde está eso? Está acá, aquí nomás está en el libro, ¿cierto o no? Sí, acá debe estar en el libro. Acá está, mira. El presidente de la República presta juramento, ley y asume el cargo ante el Congreso el 28 de julio, en qué año realiza la elección. Acá está. ¿Sí o no? ¿No? Puede, ¿cierto? ¿Ya lo anotó? No, profe, puede repetirlo. Acá está, hijo, está en la pantalla, mira. ¿Cuándo asume? El 28 de julio del año en que realiza su elección. Acá está. ¿Sí o no? Esa es la respuesta. ¿Mm? Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, alumno, que... Oye, Chumpitas me dijo, ¿no? Excelente, ¿eh? Me gustaría poner algunos puntos a favor, Chumpitas, está muy bien, ¿eh? En lugar de bajar, mejor suba a los que quieren participar, ¿cierto? Muy bien, sí, porque ya todas las clases estamos bajando, pues 10 puntos en el temático, 10 puntos en... ¡Ay, qué barbaridad! ¿No? A ver, vamos, siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? A ver. ¿Qué edad como mínimo debe tener un candidato a presidente de la República? ¿Qué edad como mínimo? Profesor dice 35 años. 35 años. 35 5 años. 35 años. años, pues, ¿no? ¿Y dónde está eso? Acá también, mira. Eh, a ver, acá está el presidente de la República. Esta es la vacancia. Aquí está, mira, mira, mayor a 35, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está. No hemos hecho nada raro, esto está, ¿eh? A ver, vamos a la siguiente pregunta. Puede ser un ratito. Sería la pregunta 4, ¿no? Sería la pregunta 4, ¿no? Ya, a ver, dice, la pregunta 4. Ya, yo tengo en la mira, ¿a quién tengo en la mira? Bueno, mejor dicho, me refiero a quién me estoy viendo, claro, estoy en la mira para ponerle su calificación, ¿no? ¿No? A Chumpitas, ¿cierto? ¿Es el único caso que quiere participar? No, hay varios chicos ahí, ¿no? A ver, ¿qué dice la pregunta 4? Si el presidente no convoca elecciones presidenciales, ¿qué sucede? Muy ¿Puede bien ser sacado. acosado? Eso es justamente, tiene que acosar. ¿Y dónde lo vamos a ver esto, no? ¿Dónde? Tiene que ser acosado o sancionado, ¿no? Muy bien, Salvador, te felicito. Está acá nada más, mira. No convoca esas elecciones, ¿no?
Acá nomás está. Acá está, mira, ve. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por no convocar a las elecciones presidenciales, parlamentarias de Congreso, regionales o municipales. Ya estamos en el segundo caso, profesor, sí. Ya. Entonces, dice acá, debe ser acusado. Claro, hay que acusarlo, ¿cierto? Ya, está muy bien. Pregunta 5. Profesor, ¿puede repetir la 4? Uy, la cuota está casi, que nomás. A ver, acá está, mira. Por eso yo estoy mostrando la pizarra. Usted tiene que ver la pizarra. Puede ser que, puede ser acusado. ¿Sí o no? Todo está en la pizarra. El profesor está remarcando la respuesta en la pizarra. Ok. Bien. Siguiente pregunta. A ver, ¿qué dice la siguiente pregunta? ¿Quién dirige la política general del gobierno? Excelente. ¿Quién dirige la política general del gobierno? ¿Y ahora qué le pongo? ¿Qué El ponemos acá? presidente, el presidente, Por supuesto, el presidente de la República. ¿Y eso dónde sacó? De acá arriba, pues, acá supongo que debe estar, ¿no? A ver. El presidente de la República. Oye, acá no está, ¿no? Acá, mira, ve, dirige la marcha de la política, o sea, dirige la política nacional. Ah, ves, dinámicas, dirige la política nacional, perfecto, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué número viene entonces? La número 6, ¿no? ¿Cuándo son nulos los actos del presidente de la República? ¿Cuándo son nulos los actos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué respondemos? ¿Cuándo son nulos los actos del presidente de la República? ¿Mm? ¿Qué podemos responder? Cuando no están marcados correctamente. Claro, cuando no están tipificados dentro no están demarcados legalmente, cuando están demarcados legalmente. O cuando también son inconstitucionales. Ya está. Siguiente, a ver, ¿qué dice la siguiente pregunta? Pregunta 7. A ver, ¿qué respondemos? El primer ministro. Ya, la pregunta es, ¿quién es el portavoz del gobierno? Y Salvador lo dijo, ¿no? O Chumpita nos dijo. Yo, profe. Salvador. Chumpita nos dijo, es el primer ministro. profe, Salvador, Ah, dijo profe. Salvador, lo dijo Salvador. ya, Salvador, ya, está bien, ya los dos, ya. Mira, sí sé que a los dos están interviniendo hace rato, no se preocupen, chicos, ¿ya? A ver, ¿quién es el portavoz del diálogo? Ah, no, el portavoz es El presidente del Consejo. el presidente del consejo. Pero otro nombre que tenga el presidente del consejo, ¿qué le podemos poner? Ministro. Primer ministro, otro. Tiene tres nombres. Presidente del Consejo de Ministros, uno. Mandatario, Primer ministro. ¿Ah? ¿Perdón? Premier de la República. Correcto, esos tres nombres tiene, ¿no? Presidente del Consejo de Ministros o también se le llama primer ministro o premier de la República, así se le llama. Él es el portavoz.
el que sale a hablar, que dice, mira, la política del gobierno sigue así. El presidente no sale a hablar, él está hablando, ¿cierto? Es el portavoz. Ya está. Perfecto, muy bien. Nos vamos a la pregunta 8. A ver, 8. ¿Quién nombra el primer ministro? Muy bien, Lo muy nombra el bien. presidente del Consejo de Ministros. Lisha, muy bien, te felicito. ¿Quién nombra el primer ministro? ¿Quién nombra al El primer ministro? presidente del Consejo de Ministros. No, primero hay que nombrar al primer ministro y después hay que nombrar a los otros ministros. El ¿Quién crees que presidente. lo nombra? El presidente lo nombra, dice. Dice, ¿a quién? A ver, yo soy elegido presidente. Ahora, ¿a quién lo voy a nombrar primer ministro? Ya está, él va a ser el primer ministro, perfecto. Y ya con él, como lo nombró el primero, ya coordinan, ¿no? Dice, oye, ¿a quién le pongo al ministro? Ah, y son sugerencias, pues hay que ver a esa persona, hay que analizarlo, estudiarlo. Sí, excelente, entonces ya se ponen de acuerdo y van nombrando cada uno de sus ministros, porque son cargos de confianza del presidente. De repente el presidente solo lo nombra a todos, ¿no? Pero siempre pide apoyo, le ayuda, ¿cierto? Ah, ya, ya, ya. Excelente, excelente. ¿Quién nombra al primer ministro? El presidente de la República. ¿Ok? Perfecto. Nos vamos a la 9. ¿Qué dice la 9? ¿Qué edad como mínimo debe tener un ministro de Estado? O sea, un ministro, ¿no? ¿Y cómo responderíamos? 25 años. Claro, 25 años, 25 años. Muy bien, 25. Bien, chicos, bien, bien, los felicito. Bien, bien. Yo ya tengo a Salazar, a Chumpitaz, a Lisa, un ratito, ¿a quién más? A Flores que ha intervenido, también tengo a Salazar que ha intervenido también, ¿cierto? Bien, ves, así está bien, así ya el profesor también se anima y puntos a favor y si todos intervienen a todo el salón. Usted tiene que ser muy astuto, ¿no? Ingresa, prende a su cámara y ya está fácil. ¿No? Hay salones que así son dinámicos, al toque, hola, profe, hacemos rápido y terminamos antes también. 5 minutitos antes estamos terminando, están descansando, tranquilos. ¿Ves? Ok. Bien, ¿qué más? A ver. La última, ¿no? La última, 10. ¿Qué deber cumple los vicepresidentes? Los vicepresidentes de la República. Ya tú sabes que cuando nosotros elegimos al presidente de la República en las urnas electorales, no solamente a él elegimos, sino elegimos al primer vicepresidente y al segundo presidente, ¿no? ¿Cierto? Debe Claro haber que, dos vicepresidentes de la República por eso a los dos, pues. por medio de elección. Claro, por medio de la elección, pero ¿para qué? Para, en caso del impedimento temporal o permanente del presidente de la República. Excelente respuesta, Juan Carlos, ¿no? Es para el reemplazo. ¿Qué más dijiste, perdón? En caso del impedimento temporal o permanente del presidente de la República. Ah, excelente, ¿eh? El impedimento temporal, ¿no? Del presidente de la República. Excelente respuesta. Y eso debe estar acá arribita, ¿cierto? ¿No? Ya, ya, ya. Muy bien. Excelente, excelente. Impedimento temporal del presidente de la República. Claro, puede ser, por ejemplo, hay un evento internacional donde tiene que estar forzosamente el presidente. Pide permiso al Congreso, el presidente se va y ¿quién queda a su cargo? El primer vicepresidente. Y si él también se fue, el segundo vicepresidente. Y si él tiene que hacer, profesor, o está enfermo de repente, el presidente del Congreso. ¿Ok? Bien. Oye, mira una cosita. A ver, quiero que me ayudes a hacer esto. Silencio, silencio, por favor. Solamente hablo para los alumnos que están atentos, mira, ¿no? Señale cuál fue el presidente de la República que ejerció la primera magistratura, o sea, el cargo de presidente,
teniendo la edad mínima para hacerlo, la edad mínima para hacerlo. Si va a ser presidente, ¿cuál es la edad mínima? 35 años. 35 años. De todos los presidentes que están ahí, ¿quién tuvo la edad mínima para hacerlo? Fue este señor que representaba un gran partido político, ¿ya? Y que obviamente tomó una decisión fatal hace muy poco y pues obviamente todo ese proceso de investigación que caía sobre él se quedó en la nada, ¿no? Ya está, muy bien. Lo único que recordamos de este señor, que es un excelente orador, uno de los mejores oradores del mundo, ¿no? Pero muy bien, tuvo cosas positivas y también cosas negativas, ¿no? 2, políticamente hablando, como persona no sabemos, políticamente hablando, 2. ¿Cuál de los siguientes órganos del Estado forma parte del Ejecutivo? El Tribunal Constitucional. No, la Fiscalía de la Nación, no. Corte Suprema. No, esas son instituciones independientes, son los ministros. Los ministros. Ajá. El Poder Ejecutivo está formado por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros, ¿cierto o no? Y dentro del Consejo están todos los ministros, por eso. Las demás son instituciones independientes, ¿ok? Bien, a ver, luego dice, señale cuál no es un requisito, señale cuál no es requisito para ser candidato a la primera magistratura de nuestro país, o sea, al presidente. Todos son requisitos ¿Tener formales. 35? ¿Tener 35? Sí, ¿ya? ¿Haber nacido en el país? Sí. ¿Está inscrito en la RIC? Sí. ¿Gozar de derechos básicos? Sí. Entonces, creo que obviamente, esto es lo más correcto, ¿no? Ya, muy bien. A ver, sigamos. Dice, tiene la atribución de convocar a las elecciones para el presidente. ¿Quién convoca las elecciones? Jurado Nacional Bueno, de Elecciones. sí, Chumpitas, gracias. Un ratito, por favor. Ya. El jurado ellos no convocan, es la máxima autoridad del sistema electoral. El presidente de la República, él es el que convoca las elecciones. Por eso, si no convoca, lo sancionamos, ¿no? Como hemos respondido hace rato, ¿no? Bien, silencio, por favor. El presidente de la República no puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, sí puede ser acusado. Incapacidad física temporal, ¿ah? Impedir elecciones, sí puede ser acusado. Disolver el Congreso, sí puede ser acusado. Impedir las elecciones municipales, sí puede ser. Acá, incapacidad física temporal. ¿Qué cosa es eso? Bueno, que se doble el pie, por ejemplo. Temporal, eso va a durar y va a ser pasajero. Ah, y eso entonces, claro, ahí dice, ¿no? Pero si fuera permanente es otra cosa, ¿no? Pero es incapacidad física temporal, va a durar un poco tiempo nada más, ¿ves? Eso es todo, ¿ok? Perfecto. Bien. Ahora, esto es la convocatoria. Miren, chicos. Miren. Uno. Yo vine con todas las intenciones y esperé que, obviamente, una de las maneras más importantes de contribuir a nuestro país con el respeto, con, obviamente, la identificación. Pero la verdad, yo no veo eso en el salón, ¿ya? Yo esperé, no le dije nada porque esperé que usted solamente reaccionara. Entonces, la próxima clase vamos a tener un repaso. Y finalmente viene nuestro examen, ¿cierto? Nos vamos a repasar los 3 temas. Entonces, mire, yo no te quiero obligar porque de repente tú eres extranjero, ¿no? De repente tienes otro tipo de apreciación y, bueno, tú sabes, ahí dentro de la ley dice nadie puede ser discriminado por tus ideas ni nada, ¿no? Por tu pensamiento, hay libertad. Pero como estamos en un mes patriótico y es un año que se cumple el bicentenario, ¿cierto o no? Entonces, además quedamos en que incluso te dejé una tarea para que veas y varios ni siquiera han visto, ¿no? Entonces, mire, le voy a decir una cosita. Ustedes tienen un fondo de pantalla. Entonces, ahí pueden colocar, si gustan, algo relativo hacia el mes patriótico, hacia el Perú, ¿correcto? Porque no es tan fácil pasar 200 años
para estar obviamente libres y tener una vida democrática como la tenemos hoy. Si no tuviéramos una vida democrática sería muy difícil. Usted tiene mucha libertad. Entonces, ¿saben qué? Le voy a decir una cosita. Van a poner ahí, en su fondo de pantalla, algo relativo al Bicentenario. ¿Ya? Y si desea, si no desea, no lo haga. Nadie se está obligado, ¿cierto? Yo solamente veo, observo y ¿no? Yo como patriota pondré de todo. Cuando te acuerdas vamos al colegio, hasta nos obligan, ¿no? Yo no sé por qué obligan, pero bueno, nos obligan. ¿Tu escarapela? A ver, tu escarapela, ¿no? Ahora no podemos pedir porque de repente la escarapela no se ve, pues, ¿no? ¿Cierto? Además, eso no representa, obviamente, el sentimiento patriótico real, ¿no? Pero sí le pido, por favor, que de alguna manera se identifique, ¿correcto? Podemos poner un fondo de pantalla alusivo. Yo he visto, por ejemplo, Machu Picchu con la bandera. Un salón me ha pedido, yo he presentado mis PPTs. ¿Has visto la última figura que presenté, no? Me han pedido y todo el mundo se puso ahí, ¿no? Otros han puesto cosas, otros muy bonitas lo han hecho, ¿cierto? Pero algo alusivo, nada más. ¿Está bien? Perfecto, gracias. De igual manera le pido que envíe sus tareas domiciliarias. Lo más pronto, por favor. Las tareas son 2 días. Y yo recibo la respuesta creo que después de dos semanas, creo. No puede ser. ¿Ok? Sea puntual, por favor, y no hay mucho que detallar. Si usted termina ahora, puede hacer su domiciliaria, o no, chicos. ¿Lo pueden hacer? Ok. Empezamos el temático. Nos vamos por favor, nos vamos todos a intranet. Realimentamos esa página que a veces está un poquito difícil, ¿no? Se nos pone un poco mal, hay que realimentarla, colocar nuestro código, ¿cierto? Nos vamos de repente al curso, segundo bimestre, y nos vamos al temático, que ya está habilitado, ¿cierto? Nos vamos a la pregunta y usted ya puede responderlas. Una vez que haya enviado, termine sus respuestas, me manda por el chat, profesor, ya terminé, ¿cierto? Vuelvo a repetir, por favor, todo está relacionado. Sí, no se preocupe, yo le voy a enviar el trabajo, no se preocupe. Si lo único que le queda es este domingo. Y si no me presente trabajo 0-0, ¿no? Yo ya le dije varias veces, mire, media horita dura ese programa. Y en internet no he encontrado nada relacionado a eso. ¿Mm? ¿Listo? Ya empezamos, hace rato ya empezamos. Ya, eso yo le digo después, ahora no. Ahora el temático, por favor. No, yo le voy a hacer unas preguntas y usted va a enviar su trabajo. Ahorita no me pregunte eso. Ahora vamos al temático.
Profesor, ya terminé. Muy bien. Vuelvo a repetir, por favor. Si usted ya terminó, puede hacer su domiciliaria. E incluso puede hacer su resumen. Ya falta un poquito, ¿cierto? Y si no, lo hace ya pues más tarde, ¿no? La domiciliaria lo hace ya despacio durante la tarde. Ujú, muy bien, muy bien. Ya varios se están acabando. Profesor, ya terminé. Ya, Ya muy bien, terminé. gracias. Por favor, todo por chat, por favor. Alcocer no ha empezado nada de nada. No sé si está en clases. Pereda tampoco ha empezado. Muy bien. Ya veo, ya varios están terminando. Bueno, con todos los que están terminando, bueno, muchas gracias. Pueden apagar su cámara y ya pueden tomar su descanso pertinente. Gracias, chicos, permiso. Y los demás, apúrese, por favor. Ah, muy bien.
Muy bien, falta poco, chicos, vamos. Bueno, les queda poco tiempo. Vamos, por favor, a ver. A ver, Delgado, Chávez, falta enviar. Y Torres. Bien, chicos, queda menos de un minuto. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Muy amables. Buenos días. Hasta luego con todos.